prioritariamente es en la indagación previa. Al igual que ustedes, me acerco a estos cursos de capacitación para entenderlos mejor, para comprender cuál es su ámbito de servicio, cuál es su trabajo. Y por esta razón les invito a pensar, a conversar entre ustedes y a remitirnos cuáles serían las ideas del rol del defensor de víctimas, y me permito explicarlo mejor. En un mes, ¿cuáles serían las actividades que al menos debe hacerse en este tipo de servicio un defensor público? El país y el mundo necesita el esfuerzo que cada uno puede hacer para lograr mejorar. La verdad es que deseamos y queremos trabajar juntos, ayudarlos, y queremos hacerlo pronto. Me he permitido utilizar estos minutos para hacer esta intervención y solicitarle a ustedes, que son una línea de defensores de una línea de servicio tan importante para la Defensoría, para motivarlos a hacer esta creación, para hablar entre ustedes, para conversar con sus coordinadores, con sus directores provinciales y hacernos llegar estas ideas para servirlos mejor. Gracias, estimada doctora. Las capacitaciones permanentes por parte de la Escuela Defensorial al personal misional y a la red complementaria a la defensa jurídica pública es una prioridad de la actual administración. En tal sentido, invitamos a la magíster Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial, para inaugurar la presente jornada de capacitación. Muchísimas gracias, muy buenas noches prácticamente ya con todas y todos. Nuevamente es un gusto tenerles en este espacio de formación académica. Como siempre les digo, la Escuela Defensorial es un organismo, es un área de formación que ha sido un anhelo de la Defensoría Pública. Día a día intentamos mejorar y sin duda hoy estamos trabajando y estamos capacitando en un tema de suma importancia. Como ustedes saben, la Defensoría Pública del Ecuador forma parte del Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia, que se crea con la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Frente a ello, debemos entender que nosotros también tenemos que sumarnos a ese gran esfuerzo nacional para erradicar esta problemática, para prevenir esta problemática. Y esto no es un trabajo de la vida. Perdón, un segundito, estamos con una... Listo. Y como les decía, este no es un trabajo de un día quizá o de un año, es un trabajo, creo yo, de vida, que tenemos que empezar a sensibilizarnos, a empezar a cambiar la cultura, nuestras propias acciones, y creo que empezar a tener estas capacitaciones realmente son importantes y no serán unas, serán mucho lo que trabajaremos en materia de violencia. En ese sentido, pues también agradecer la acogida que tenemos por parte de los consultorios jurídicos, y de hecho esta capacitación nace de una solicitud específica realizada por un consultorio jurídico. Hemos extendido sí a nuestras áreas de víctimas que tenemos tanto en la ciudad de Quito como en Guayaquil, pero agradecer también a ese empeño que están poniendo los consultorios jurídicos para poder tener este tipo de capacitaciones. Para eso está la Escuela Defensorial y esperamos pues poder seguir sirviéndoles de esta manera, generando muchas otras capacitaciones. Muchísimas gracias y pues a nombre del doctor Ángel Torres inauguramos este evento de capacitación. Agradecemos la intervención de la directora de la Escuela Defensorial, magíster Tania Torres, y la presencia de las autoridades. De esta manera, damos por inaugurada esta jornada de capacitación. Recordamos a los asistentes mantener encendidas sus cámaras, silenciar los micrófonos, identificarse con nombres y apellidos, registrar de manera obligatoria su asistencia mediante el link que será enviado los 10 últimos minutos de esta capacitación a través del chat de Zoom. Esta capacitación generará un certificado de asistencia. Indicamos también que a través del chat de Zoom se recibirán las preguntas para el expositor y expositora, que serán leídas y contestadas al término de su exposición. Con estas indicaciones, saludamos y damos la bienvenida a la facilitadora de la capacitación del día de hoy, magíster Gina Pastel Andrade. Ella es
abogada de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador por la Universidad Católica del Ecuador, magíster en investigación, globalización y desarrollo sostenible de países del sur por la Universidad Sorbona de París, Francia, maestrante en Derechos Humanos y Poblaciones Vulnerables por la Universidad Andina Simón Bolívar. Actualmente se desempeña como coordinadora provincial de defensa de víctimas de Pichincha en la Defensoría Pública del Ecuador. Ha participado como ponente en el curso de Derecho Penal Internacional con el tema debido proceso en casos de violaciones a los derechos humanos. Recibimos a la magíster Gina Pasquel Andrade, quien tendrá 25 minutos para la capacitación sobre el tema tipos de violencia conforme a las disposiciones de la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes, queridas autoridades. Buenas tardes a todos los presentes. Por favor, doctor Romero, le pido gentilmente si podría yo compartir pantalla para compartir una presentación que he hecho con mucho cariño para todos ustedes y para ser un poco más explicativa con la información. Tal vez podrían confirmarme si está compartida la pantalla. Aún no. Todavía no, doctora. ¿Todavía Ahí no? sí, ahí sí ya se ve. Ahí sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Muchas gracias. Muy gentil. Ok. Muchas gracias. Bueno, para iniciar esta capacitación, quisiera un poco comentarles que en realidad el tema de sensibilización en materia de género, pues muchos lo hemos visto y lo hemos tratado. Y lo que yo he querido y lo hemos planificado así con el doctor Diego Ávila, que también es experto penalista y en materia de género, es hacer de esta capacitación una herramienta útil para todos aquellos que estamos aquí integrados, tanto estudiantes de los consultorios jurídicos, abogados de los consultorios y defensores públicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, es importante tal vez comentarles de manera general qué es la violencia de género. La violencia de género es toda vulneración que se realiza o se ejecuta sobre la base del género mismo, de identidades sexogenéricas diversas, así como LGBTI, y también el género femenino normalmente, aunque tenemos género femenino y masculino, recordar sexo, hombre, mujer, género femenino, masculino. Entonces, la violencia de género es aquella violencia que se ejerce sobre la base del género en sí mismo, ¿sí? La gran mayoría de casos que tenemos dentro de este marco se refieren a las vulneraciones de derechos contra el género femenino o las diversidades sexogenéricas. Entonces, sobre esa base, pues a mí me gustaría iniciar, y yo lo he preparado así, primero el tema de tratados internacionales en materia de género. ¿Por qué resulta esto importante? ¿Y cómo lo hemos estructurado? En primer lugar, los tratados internacionales en materia de género son de directa e inmediata aplicación por las autoridades judiciales, tanto fiscales, jueces, defensores públicos y también autoridades administrativas. Ya vamos a ver por qué. De todas maneras, vamos bajando como en el ordenamiento jurídico, ¿no? Tenemos constitución y tratados internacionales de derechos humanos que tienen rango constitucional. Posteriormente, yo voy a topar el tema de la Ley Orgánica de Erradicación y Prevención de Violencia contra la Mujer, que es una ley relativamente nueva aquí en Ecuador, y le daré paso al doctor Ávila, quien va a desarrollar el tema ya en el ámbito penal, Código Orgánico Integral Penal. El tema de los tratados internacionales en materia de género, debemos hacer nosotros primero un contexto para entender. Los tratados internacionales de derechos humanos y género se integra, materia de género se integra en el estudio y el ejercicio de la protección y promoción de los derechos humanos, se integra género como tratados internacionales de derechos fundamentales. ¿Cuál es el valor jurídico que tenemos en este nivel? La Constitución de 2008, que es una constitución bastante garantista en materia de derechos humanos, nos indica en el 424 los tratados internacionales de derechos humanos, obviamente en lo que nos interesa para este momento,
Prevalecerán aquellos tratados sobre cualquier otra norma jurídica. Eso es lo primero que tenemos, o acto del poder público, ¿no? En el 417, ¿qué nos indica la Constitución? Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se aplicarán en rango constitucional y bajo los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta. Ya lo vamos a desarrollar también, pero con esto quiero decirles que hay un interés de la norma constitucional, un interés específico en el cumplimiento de los tratados de derechos humanos, y en eso tenemos género también. Y el 426, que pues más claro no hay, ¿no? Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos de derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que si bien es cierto, nosotros tenemos normativa en materia de género, porque nos estamos concentrando en género, ¿no? Que es parte de los derechos fundamentales, tenemos normativa como la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de la Violencia. Esto no significa que aunque no lo tuviéramos, pues esos derechos no son reconocidos. La Constitución nos da esta puerta y es de esta manera que son de directa e inmediata aplicación todo este contenido, ¿no? Y asimismo nos expresa los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales serán de inmediato cumplimiento. ¿Qué significa esto? Que si bien es cierto, es importante la elaboración de protocolos, por ejemplo, de aplicación en materia de género, esto no significa que no obsta a la autoridad judicial de no aplicarlos. Y voy a poner posteriormente ejemplos de cómo aterrizan los tratados internacionales, que a veces podemos pensar que están como un poco alejados de la realidad, cómo aterrizan a la judicialización de un caso. No puede alegarse falta o desconocimiento de estas normas para justificar la vulneración. Ahí tenemos y todo esto hablamos de control de convencionalidad, ¿no? Es decir, la interpretación, la correlación existente entre los tratados internacionales de derechos humanos y la Constitución misma. ¿Cuáles son los principios de pro ser humano? Este es un criterio hermenéutico. Aquí tenemos un ejemplo un poco interesante para entender. Sobre el criterio hermenéutico se habla en la doctrina, se dice: si yo tengo una lámpara encendida, no la voy a guardar en un cajón, la voy a poner encima de un velador para que ilumine todo. El criterio hermenéutico es básicamente eso. Tengo un conocimiento, tengo un enfoque, más bien dicho, que en este caso sería de género, y eso tiene que iluminarme toda la habitación. Es decir, a mí me ilumina toda la normativa, y no únicamente la normativa, sino la actuación de las autoridades judiciales y de todo también de las autoridades administrativas, etcétera. Entonces aquí tenemos acudir a la norma más amplia o la interpretación extensiva en el reconocimiento de estos derechos y bueno, y es un principio a favor del ser humano, ¿no? De no restricción de derechos es el siguiente principio, que estos principios, por si acaso, están determinados en la Constitución. Ninguna norma jurídica puede restringir estos derechos. Tenemos de aplicación directa, lo que ya vimos, que yo puedo solicitar aplicación, por ejemplo, de la Convención Interamericana contra la discriminación contra la mujer. Yo puedo eso solicitar su aplicación directa, digamos, a un fiscal. Es decir, yo no necesito ningún protocolo que me intermedie. Entonces, esa es básicamente la aplicación directa. ¿Y cuál es la cláusula abierta? Esto muchas veces se puede malentender. La cláusula abierta se refiere a que no existe una lista taxativa de derechos. Es decir, yo voy a hablar, por ejemplo, de derecho a la vida, derecho a una vida libre de violencia, derecho a la salud, y le cierro. La cláusula abierta lo que hace es reconocer todos y admitir que pueden existir derechos que no los contemplamos en la Constitución, en los tratados, y que puede presentarse un caso en los cuales nosotros nos demos cuenta de esto y hay que acogerlo. Cláusula abierta es una puerta abierta, porque los derechos se basan en el principio básico de la dignidad humana, de ese reconocimiento. Entonces, si no lo tenemos en un listado cerrado, pues la cláusula abierta nos permite reconocerlo. Ahora, el Estado ecuatoriano suscribe y ratifica diversos tratados internacionales relativos al reconocimiento de derechos de las mujeres y diversidades sexogenéricas. Aquí también es importante saberlo, y lo que mencioné al inicio.
Género no solamente hablamos tema mujeres, género femenino, nosotros hablamos género es amplio, género masculino, femenino y diversidades sexogenéricas, ¿sí? Pero sí es importante nombrarlo, porque muchas veces puede asociarse únicamente con un tema del género femenino y en realidad también cobija a las diversidades sexogenéricas. Y el cumplimiento del contenido de los tratados internacionales ratificados por el Ecuador es de obligatorio, de cumplimiento obligatorio, valga la redundancia, por toda autoridad judicial. ¿Qué significa eso? Que el incumplimiento, por ejemplo, de un juez de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, por ejemplo, eso le puede causar al Estado ecuatoriano una responsabilidad posterior a nivel internacional, digamos a nivel de altas partes contratantes, como se denominan los estados, y posteriormente el Estado inclusive puede repetir contra dicho juez. Entonces, son el contenido de los instrumentos internacionales es de directa, inmediata aplicación y vinculante, es de contenido vinculante. Ahora, vamos a hablar qué tenemos en materia de género. Nosotros tenemos dos sistemas de protección que nos cobijan. Uno, el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, que es el SUD. Esto es a nivel Naciones Unidas y cobija a todos los países. Y tenemos como Ecuador el SID, Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ese es a nivel interamericano, así como en Europa, la Unión Europea, y ellos también tienen su sistema. En África tienen su sistema de protección de derechos humanos. Nosotros tenemos el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, que básicamente es una declaración general de derechos. No obstante, nos habla, sí, de un tema, especialmente cuando hablamos de género, mucho se ha tomado el tema de la discriminación, la motivación discriminatoria, ¿en base a qué? En base a situación socioeconómica, en base a una enfermedad catastrófica o en base a género. Entonces lo tenemos así y tenemos a nivel del sistema interamericano la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. La Convención Interamericana es de cumplimiento vinculante. La declaración es un instrumento declarativo, no obstante forma parte de todo el contenido, ¿no? de protección de derechos humanos. Ahora, tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es de Naciones Unidas y suscrita por el Ecuador desde 1980. Y a nivel interamericano tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, o Convención de Belém do Pará, que fue donde se suscribió por parte de todos los estados de la Organización de Estados Americanos, OEA. ¿Cómo aterrizamos esto, por ejemplo, a una investigación previa? Básicamente, por ejemplo, ¿qué nos puede decir la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer? Nos dice, tenemos que tener especialistas en materia de género al momento de investigar o judicializar un caso, o del tratamiento en general judicial de un caso. Básicamente, ¿cómo cómo defiendo yo esta postura? Yo solicito, señor fiscal, sobre la base de esta convención, o sobre la base de la Convención Belém do Pará, por ejemplo, el peritaje del caso de femicidio, por ejemplo, me invento, o el peritaje del caso de violación, tiene que hacerlo un psicólogo especializado en materia de género. Entonces, de esta manera nosotros hacemos exigibles estos derechos. Yo sé que probablemente en la práctica, y lo conozco de primera mano, no necesariamente todos los peritos de un caso van a ser especialistas en género, pero sí tenemos que mantener la exigibilidad. Igualmente, todo el tratamiento desde la primera atención a una víctima de violencia de género tiene que tener enfoque en materia de violencia, tiene que, por ejemplo, guardar privacidad, tienen que ser espacios donde la persona no se encuentre con el agresor, etcétera, de cosas que son elementos muy propios de la violencia de género, que no lo vamos a tener en un robo, en una estafa, difícilmente en ese tipo de casos. A veces ni siquiera en homicidio se habla de este tipo de particularidades, porque las víctimas de violencia de género, tanto a nivel internacional como a nivel normativa nacional, son de atención prioritaria, son grupos de atención prioritaria, y se encuentra transversalizada en su persona categorías de vulnerabilidad.
Por ejemplo, mujer embarazada y víctima de violencia. Por ejemplo, niño, niña o adolescente y víctima de violencia. ¿Qué significa eso? Que tengo una persona con especial vulnerabilidad a la cual el Estado le debe una atención especializada e integral. Y aquí sí me gustaría retomar estas dos palabras, que son palabras bajadas, digamos, de estos sistemas de protección de derechos humanos, pero que tienen un sentido concreto y de aterrizaje en las investigaciones y judicializaciones y asimismo en la defensa, ¿no? ¿Qué significa especializado? Es justamente lo que estábamos conversando, que no cualquier profesional puede atender a una víctima de violencia de género, tiene que ser alguien con experiencia y manejo, estudio, manejo, experiencia en temas de violencia de género, porque nunca va a ser lo mismo que manejar otros casos. Eso por un lado. Integral, ¿a qué nos referimos con integral? En violencia de género se habla y la doctrina internacional y la jurisprudencia internacional, como la jurisprudencia de la Corte Interamericana, por ejemplo, de Derechos Humanos, nos retornamos al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, dicha jurisprudencia es de vinculante cumplimiento para el Estado ecuatoriano y el tema de la integralidad en la atención de violencia de género se refiere a que debe haber un tratamiento multidisciplinario. Por esa razón, y aprovecho también decirles, la Defensoría Pública actualmente cuenta con un equipo de psicólogos para una atención integral a víctimas de violencia, porque la víctima de violencia va a necesitar un acompañamiento y seguimiento, ese es el apoyo integral que se le debe dar, dentro del marco de un proceso penal. Entonces, esa multidisciplinariedad no es, digamos, algo que claro, se determina en la Ley Orgánica de Erradicación y Prevención de Violencia, pero no es algo nacido de esa ley. En realidad nace ya de experiencias internacionales por la particularidad que se determina en estos casos, que es necesaria en estos casos. Asimismo, tenemos peritajes de diversos tipos, etcétera. Tenemos testimonio anticipado, que es algo, digamos, es una base fundamental en el desarrollo de una investigación y una judicialización de un caso de violencia de género que posteriormente el doctor Ávila les detallará mejor, pero lo que quiero un poco aterrizar con esto es que hay particularidades en materia de violencia de género que debemos conocer. Respecto a la ley orgánica se emite, se publica en el registro oficial, es decir, ya es de aplicación desde el 5 de febrero del 2018. Por eso mencionaba que es una norma relativamente nueva. Y básicamente se divide, ¿no? El objeto, prevenir y erradicar todo tipo de violencia. Aquí tenemos que ya la ley retoma estos grupos doblemente vulnerables, es decir, que son víctimas de violencia, y además aquí tenemos niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, en toda su diversidad y en el ámbito público y privado. Es decir, nos intenta abarcar lo global en materia de violencia. Tenemos obligaciones estatales y corresponsabilidad también en sociedad y familia. Tenemos los enfoques, género, derechos humanos ineludiblemente, porque derechos humanos y género está totalmente entrelazado, y por esa razón también yo retomé el tema de los tratados internacionales, porque lo uno es fundamental para comprender lo otro. Tenemos interculturalidad, porque esta ley se aplica también con el enfoque de reconocimiento, de respeto y protección de nuestras etnias y nacionalidades reconocidas en el Ecuador. Intergeneracional e interseccionalidad. ¿Qué es la interseccionalidad? Cuando yo analizo los diversos, lo que hablábamos, categorías de vulnerabilidad, por ejemplo, edad, posición socioeconómica, sexo, género, etcétera. Entonces ahí ya más o menos vamos ubicando interseccionalidad. Y aquí, claro, tenemos derechos de las mujeres. Esta ley se ha concentrado en mujeres, y aunque yo les había mencionado que también tenemos el grupo diversidades sexogenéricas, ¿no? Y los tipos de violencia, que ya los vamos a ver. Y la ley nos crea el Sistema Nacional Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Qué es dicho sistema? Es un sistema que integra a la gran mayoría de las instituciones estatales, y la idea es desarrollar tanto política pública, protocolos, procedimientos, registros de data, etcétera, a nivel nacional para unificar
y evidentemente brindar el mejor servicio posible para víctimas a violencia de género, ¿no? Aquí obviamente nos va a detallar el funcionamiento del sistema, que no lo vamos a ver en este momento y en realidad se encuentra también en aplicación, en desarrollo actualmente, de hecho, y los instrumentos de política pública. Esta ley retoma todos estos postulados en materia de género y vamos a ver los tipos de violencia, pero sí es importante comentarles que no todos los tipos de violencia son penalmente relevantes. La ley es una ley orgánica que nos va a hablar de política pública, es decir, mejor dicho, tiene ejes de prevención, ejes de atención y ejes de investigación. Entonces, el que nos interesaría por el momento, digamos así, estudiarlo y que nos va a referir el doctor Ávila, sería este eje de investigación y judicialización. No obstante, sí quisiera dejar por sentado que esta ley es integral, o sea, busca cubrir todos estos espacios, inclusive de prevención, ¿no? La actuación de la Defensoría Pública básicamente es la atención, porque ya es el momento, o cuando se activa, cuando existe una denuncia, ya se cometió un delito y va a actuar en defensa de la víctima. Pero básicamente esta ley nos cubre todo esto. ¿Cuáles son los tipos de violencia? Y por cierto, retorno, penalmente relevante, que me quedó ahí un poco esa idea. Penalmente relevante significa aquello que el legislador ha visto que debe ser considerado para, digamos, una sanción del Estado. Ustedes saben que el Estado tiene el monopolio sancionador a nivel de sociedad, ¿no? Entonces, dentro de eso, el COIP, pues obviamente es de última ratio, es el castigo a las acciones, digamos, que se consideran desde privación de libertad, ese tipo de sanciones. Ahí hay que considerar que no todos los tipos de violencia reconocidos en la ley orgánica van a ser penalmente relevantes y eso no significa que sean conductas adecuadas o aceptables, sino que como el derecho penal es de última ratio, pues va a tomar aquellas conductas que considere peores y que impliquen la posible privación de libertad de una persona. Esto explicado de manera general, y también vale la pena decir que obviamente no es que se sufre un tipo de violencia, o sea, esta es una división metodológica y más bien de tipo educativa, pero una víctima de violencia puede sufrir violencia transversalizada, es decir, de diversos tipos y sistemática, puede ser de un momento o sistemática de años inclusive. Entonces, bueno, retornando a las definiciones de los tipos de violencia, y estas son las reconocidas por la ley orgánica: violencia física, todo acto de fuerza que cause daño, dolor, sufrimiento físico, cualquiera que sea el medio empleado. Esta evidentemente es una conducta penalmente relevante y la tenemos tipificada. La violencia psicológica también está tipificada y es cualquier acción que cause dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima. La violencia psicológica, es importante decirlo, anula la personalidad, anula a la víctima. Entonces es justamente esta la conducta dañina que puede ser sin violencia física. Y bueno, es penalmente relevante, está tipificada. Tenemos la violencia sexual, evidentemente tipificada. Aquí tenemos toda práctica, digamos, sexual mediante la fuerza física, intimidación, amenazas o cualquier medio coercitivo. Tenemos acoso sexual, abuso sexual, violación, corrupción de menores, etcétera. O sea, ahí tenemos un amplio campo respecto al visto desde el tipo penal, ¿no? La violencia simbólica es una violencia que es reconocida en la ley, pero que no se ha tipificado, no se considera, digamos, delito, pero sí se considera una conducta sancionable y así lo determina la ley, ¿no? ¿Qué es la violencia simbólica? Es la reproducción de mensajes, valores, símbolos, íconos con imposiciones de género, sociales, económicas, culturales, que transmiten relaciones de exclusión, subordinando, bueno, aquí a la mujer, pero vuelvo a incluir, y diversidades sexogenéricas. Entonces, básicamente en la violencia simbólica tenemos todo el tema puede ser publicitario, ese es el típico ejemplo que se utiliza, a nivel de medios de comunicación, por ejemplo, letreros, etcétera, que nosotros veamos, eso es violencia simbólica y es reproducción de violencia y es algo sancionado por la ley orgánica. Y debemos tenerlo claro también que es un tipo de violencia. La violencia patrimonial
que es la transformación, sustracción, destrucción de objetos personales, valores, recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de las víctimas. Básicamente, este tipo de violencia está totalmente enlazado con la violencia de género penalmente relevante. ¿Por qué? Porque en realidad en la experiencia diaria lo que sucede es que esta violencia patrimonial, muchas víctimas la sufren en correlación con la violencia física, psicológica y sexual. Cuando una mujer, por ejemplo, depende económicamente de su pareja, pues es violencia patrimonial. La violencia política, violencia producida a mujeres que ejerzan cargos públicos, impidiendo, restringiendo el accionar, y la gineco-obstétrica. Esto es algo nuevo, digámoslo así, que lo llama la ley, lo ha puesto la ley, y es la acción o omisión que limita el derecho de las mujeres embarazadas a no recibir los servicios de salud. Aquí tenemos, de hecho, aunque ustedes no lo crean, muchas mujeres que han estado en periodo de gestación y todo el tema de un alumbramiento han sufrido este tipo de violencia, inclusive por parte de instituciones de salud pública. Entonces, no me voy a adentrar mucho en esto por el tema que estamos tratando en este tipo de violencia, pero sí tal vez reconocer y ponerlo a conocimiento que son tipos de violencia reconocidos en la ley. Finalmente, y antes de darle el paso al doctor Ávila, darle el paso, les quería comentar o indicar esta imagen, ¿no? ¿Qué son estos? Estos de aquí, esta de acá es el protocolo para la actuación de la Defensoría Pública en casos de violencia contra la mujer. ¿Cuál es el contenido de este protocolo? Y ustedes pueden observar, ONU Mujeres. ¿Qué hacemos en este protocolo? Aterrizamos el contenido de los tratados internacionales en el tratamiento de víctimas. Y eso lo cuenta la Defensoría Pública, lo tiene. Y de Fiscalía tenemos 2 protocolos más en materia de género. Yo les invito a revisarlos también. A los 3 son de acceso público. Son aterrizajes concretos a la defensa de casos de víctimas, que de hecho nosotros los podemos hacer exigibles directamente con Fiscalía o con los jueces. Eso por el momento, y les agradezco mucho por su atención. Gracias, estimada doctora, por su exposición. A continuación tenemos la intervención del magíster Diego Ávila Silva. Él es abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador por la Universidad Central del Ecuador. Magíster en Justicia, Ciencias Penales y Criminológicas por la Universidad Externado de Colombia, Bogotá. Candidato doctor en Derecho por la Universidad de La Plata, Argentina. Actualmente se desempeña como defensor público de la Coordinación Provincial de Defensa de Víctimas de Pichincha en la Defensoría Pública del Ecuador. Ha participado como ponente en temas de derecho penal, dogmática penal, derecho procesal penal y violencia intrafamiliar. Recibimos al magíster Diego Ávila Silva, quien tendrá 25 minutos para la capacitación sobre el tema diferencia y procedimiento a seguir en delitos y contravenciones respecto de violencia de género. Bienvenido, doctor. Bueno, muy buenas noches con las distinguidas autoridades, con los respetados colegas y también con los estimados estudiantes que están conectados en esta pequeña charla que vamos a tener. De principio, mi estimado doctor Danilo, quiero compartir pantalla también como lo hizo la doctora. Doctor, sí está habilitado para que pueda compartir pantalla. Ya, muchas gracias. No sé si ahí ya se ve. No. Ahí se ve. Ahí se ve tal vez. No, parece que se está cargando las imágenes. Ahí se ve. Ahí se Muy ve, amable, doctor. Bueno, empecemos que el tiempo nos está cogiendo. Bueno, primero, creo que ha sido una muy buena exposición, una brillante exposición por parte de la doctora Gina. Creo que nos ha dado los lineamientos básicos de acuerdo a los tratados internacionales y también sobre la ley.
Y bueno, pues es el momento de, como se explicó por parte de la doctora Gina, si bien la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia de género reconoce varias formas o varios tipos de violencia, no todas estas están normadas en el Código Penal, teniendo en consideración que nuestro Código Penal es el encargado de formar el poder punitivo y obviamente a través de ¿qué? De la tipificación de infracciones. Así, pues, no podemos generar arbitrariedades que conductas que sean penalmente relevantes no estén en el Código Penal, guardando este principio de legalidad. Así, la violencia en el COIP puede ser que esté tanto en un delito como en una contravención. Antes del artículo 19 nos hacía la diferencia entre delitos y contravenciones. Sin embargo, ya desde el 30 de septiembre del 2015, esa diferencia ya quedó de lado, ¿no? Aquí todos los colegas y las colegas me sabrán acompañar que antes se decía que, bueno, la contravención es la que tiene una pena de 30 días y el delito hasta 40 años. Bueno, eso se eliminó, eso se reformó. Y claro, la ley únicamente nos dice que hay delitos y contravención. La infracción penal es así. Una aproximación para darnos cuenta cuál sería la diferencia en sí cuando estamos queriendo delimitar esto, es que obviamente depende del impulso. Y el impulso en la acción, el impulso de la acción en los delitos, cuando son delitos de acción pública, pues corresponde a la titularidad del fiscal. Esto por mandato constitucional. Mientras que el impulso de la acción por las contravenciones está netamente plasmado en la víctima, ¿sí? Esta podría ser la diferencia para que, sobre todo los que estamos siempre constantemente estudiando, podamos tener una delimitación. Y es así que dentro del proceso contravencional nosotros tenemos el procedimiento expedito para la contravención de la violencia intrafamiliar, que está netamente detallada en el artículo 643. La contravención más, ¿cómo podríamos decirlo?, común dentro de la violencia intrafamiliar es la que nos dispone el artículo 159. Esta, la contravención que determina la lesión que uno produce a través de golpes, patadas, etcétera, y que genera una incapacidad para el trabajo de 3 días. Aquí debemos distinguir cuando tengamos víctimas de esta forma de infracción penal a través de una contravención, cuando sea flagrante, cuando no sea flagrante. Y es así que si, por ejemplo, aterricemos esto a la práctica diaria, si nosotros tenemos una víctima que ha sufrido alguna lesión por parte de algún miembro del núcleo familiar, esposo, conviviente, primo, papá, etcétera, si es que nosotros armamos el procedimiento como flagrante, dentro de las 24 horas, obviamente, conforme lo determina los requisitos de la flagrancia, se le detiene a la persona y se le lleva una unidad de flagrancia. Ahí se constata la lesión, si son 3 días, inmediatamente se sortea un juez y dentro de las 24 horas, sin que borde ese tiempo, se hace una audiencia en donde se distingue su responsabilidad. No así, cuando el procedimiento no es flagrante y empieza, obviamente, una víctima sufrió lesiones del día lunes, que esto es muy común, ¿no? Y que a lo mejor por miedo, por intimidación de su pareja, no va y denuncia ese mismo día, sino a lo mejor hemos tenido casos, testimonios de gente que dice, bueno, me tocó mentir que tenía que irle a ver a mi hijo en la escuela o que una profesora me llamó, y es ahí cuando ellas tienen la oportunidad de ir a denunciar esta contravención. Claro, les practica un examen médico legal. Si son 3 días, ya no es flagrante, pero obviamente la ley dentro de las prescripciones nos habla que la víctima tiene 90 días desde que sufrió el hecho de violencia, en este caso de una lesión, para gestionar esta contravención. Esto lo digo porque, claro, muchas víctimas a lo mejor no activan este procedimiento de manera oportuna y pasado los 90 días, pues está prescrito. Esto también es importante explicarles a las víctimas cuando van a una asesoría, porque claro, luego cuando generan prescripciones, existen los casos en donde nos dicen, bueno, a lo mejor el sistema judicial no me apoyó. Y obviamente todos como conocedores del derecho sabemos que la prescripción es una sanción en donde si pasó el tiempo no hay cómo
gestionar el procedimiento. Pues bien, aquí para explicar este procedimiento contravencional, cuando es flagrante, obviamente tenemos la fase de la flagrancia, en donde se discute si estamos o no estamos dentro de las 24 horas, y luego el procedimiento expedito como tal es un proceso que empieza con un alegato inicial, con la prueba y un alegato final. Esta dinámica tiene para la flagrancia. Cuando el procedimiento no es flagrante, obviamente ya no discutimos la fase de flagrancia, pero sí el procedimiento expedito es de igual forma. Tenemos el alegato inicial, la presentación de pruebas y el alegato final. Dentro de las características más sobresalientes que trae este procedimiento, tenemos en el artículo 643 la del número 15, en la cual nos señala que los profesionales que actúan en las oficinas de juzgados contra la violencia de la mujer y la familia no requieren de rendir testimonio en la audiencia. Serán valorados mediante prueba pericial el documento que suscriben. Y es así como nosotros vemos que en la práctica diaria, cuando el procedimiento es flagrante, no estamos buscando al médico que realizó el examen médico legal para decirle, bueno, preséntese en la audiencia y declare, porque este procedimiento es de carácter obviamente especial y no requiere que el testimonio vaya a la audiencia. Aquí les cuento una sentencia bastante apropiada. Aquí le he anotado, si ustedes gustan pueden copiarla. Es la sentencia de la Corte Constitucional, caso 6363-2015-EP. Esta sentencia es muy importante porque, claro, de la lectura del artículo como tal de la ley, se entendía que obviamente no es necesario que los médicos vayan, pero esto dio paso a que muchos jueces digan, no, de acuerdo al 15, usted presénteme el documento y punto. En esta sentencia, la Corte Constitucional nos aclara y nos dice que, si bien es cierto, la palabra no requieren rendir testimonio, los profesionales que actúen médico, no determina que eso no tiene un lenguaje prohibitivo o restrictivo. En consecuencia, y me voy a permitir leer, en consecuencia, las autoridades judiciales que sustancien procesos en materia de violencia contra la mujer y miembros de la familia pueden ordenar, de oficio o a petición de parte, que los peritos que actúan en las oficinas técnicas de juzgados de violencia contra la mujer y la familia acudan a la audiencia en caso de que aquello sea necesario para un mejor entendimiento en los informes. Esto es muy importante porque, bueno, no sé cuántas personas estén conectadas en diferentes cantones, pero por lo menos aquí en Quito sí se da muchos casos en donde los peritos que hacen el examen médico legal, como tienen una plantilla, por así decirlo, cometen ciertos errores. Errores que al final del día, para valorar la prueba, nos pueden llevar a generar duda. Como ustedes saben muy bien, principio de indubio pro reo, la duda siempre estará a favor del reo y se pueden tener ratificatorias de inocencia en estos casos. Entonces, lo que nos faculta esta sentencia, que por cierto, hoy día cumple un año, fue dada el 10 de junio del 2021, bueno, mañana mejor dicho, cumpliría un año, es que nos permite a los abogados de víctimas y bueno, también a los abogados de los procesados, que el perito vaya. ¿Por qué? Porque como les dije, muchas veces existen estos errores en la plantilla y, por ejemplo, un error muy común es que se toman los datos y se dice, por ejemplo, la víctima venía en estado etílico, cuando en realidad eso no es correcto. Y claro, los médicos dicen, es que se me fue. Para evitar eso, es que se me fue, es que le llene mal, es que vea que esto hice en la madrugada y que esto genere una duda y evidentemente perjudique el caso y la prueba a favor de la víctima, tengamos en consideración que de acuerdo a esta sentencia, y obviamente la lectura exacta de la normativa, nos permite que nosotros podamos pedirle al juez que concurra precisamente el perito y declare respecto de su examen médico legal para que exista un mayor entendimiento y no genere duda. Esta sentencia también que les invito a leer es muy importante porque nos aborda un tema adicional. Muchas veces cuando juzgamos estos tipos contravencionales, digamos que yo tengo una prueba que es muy importante que está en mi teléfono. Entonces quiero hacer una extracción de información. ¿Qué era lo que pasaba o lo que estaba sucediendo o puede suceder hasta el día de hoy?
que cuando uno le solicitaba al juez ese tema, decía, bueno, doctor, aquí está el oficio, tenga, vaya a dejar, búsquele al perito, hable con el perito, dígale con el perito, etcétera, y cuando sea la audiencia, me lo trae el perito. Pues bien, la Corte, en la razón de decisión, o como decimos, ratio decidendi, nos dice que evidentemente esto no es responsabilidad ni de la víctima, ni del abogado de la víctima, ¿sí? Esto es una neta responsabilidad judicial. Entonces, en el caso que nosotros necesitemos realizar una prueba adicional, le corresponde al juez, a través de su personal, secretario, asistente, el realizar los oficios y entregar directamente a los peritos o a los médicos encargados del tema. Esto es muy bueno porque, claro, a veces se decía, no, si usted es el interesado en la prueba, entonces usted mismo vaya. No, 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 no. Aquí decimos, vea, hay una sentencia, la sentencia está ordenando esto, le corresponde a usted. Eso es muy importante para que nosotros tengamos en consideración. Dentro de la violencia, bueno, aquí levantaron la mano, no sé si damos paso o al final, doctor Daniel, usted me informará. Pero, No, bueno, ya doctor, lo... como usted gusta, si puede contestar este rato o al final damos paso a todas las preguntas. Bueno, por respetar el tiempo que ya me queda, Bueno, mejor al final, ¿no? Pero perfecto, sí, una perfecto. persona sola más. Bueno, ¿Ya? hay otra contravención también que es muy, muy nueva, la contravención de acoso escolar y académico, pero bueno, la vamos a dejar para el fin. Ahora bien, pasemos a los delitos, ¿sí? Donde obviamente ustedes saben que la titularidad lo tiene la Fiscalía por ser el representante del Estado, ¿no? Los delitos, por lo general, hay una gama que puede ser mucho más amplia. Aquí les he puesto los principales que, como bien lo determinó la doctora Gina Pasquel, existen diferentes formas de violencia que están normadas, tipificadas, como conductas penalmente relevantes que obviamente vulneran la integridad física, psicológica y sexual. Y de esta forma también los delitos más esenciales está el femicidio, las lesiones, la violencia psicológica, el estupro, el abuso sexual, la violación, la utilización para exhibición pública de naturaleza sexual y la extorsión sexual, algo bastante nuevo, de acuerdo a la reforma del 2019. Aquí hay que hacer un paréntesis. Obviamente el estupro es uno de los 5 delitos de acción privada, ¿no? Que bueno, vamos a hablar un poquito más adelante. Para esto, y como bien lo dijo la doctora, para que no solo queden instrumentos internacionales y que ya empiece a aterrizarse, se ha creado el procedimiento unificado especial y expedito para el juzgamiento y sanción de los delitos contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Por lo general hay ciertos organismos o hay ciertas personas que consideran que cada vez de comer. Queso, arroz, maduro cocinado. Púrate que tengo hambre. Gracias. Ese es mi hijo, ese es mi hijo. No puedo. Vamos, te viene en la calle. Bueno, ahí creo que está. Dieguito, se le apagó su micrófono, doctor. Doctor, se le... Ya, ahí está bien. Ahí está, perfecto. Entonces, perfecto. Si bien, como les venía diciendo, hay ciertos grupos que consideran que la violencia o estos temas de género es un esnovismo, es una moda, ¿no? Tenemos en cuenta que este procedimiento que se da de acuerdo a la reforma de diciembre de 2019 tiene un origen. Y este origen de este procedimiento único o unificado, especial y expedito, lo tenemos en la sentencia de Corte Constitucional, si pueden anotar para que amplíen un poco más lo que dice esta sentencia, en el caso 0001-14-IO, de una, obviamente, de una acción de inconstitucionalidad por omisión, ya que el artículo 81, como ustedes saben muy bien, nos determina que el procedimiento para juzgar ciertos delitos contra la violencia de la mujer, sexual, crímenes de odio y contra niños y adolescentes deberá seguir un procedimiento especial. Entonces, cuando se planteó esta acción de inconstitucionalidad, se decía, bueno, mire, solo tenemos la contravención, un procedimiento especial. ¿Y para los delitos qué? Entonces, por ende, esta sentencia declara que si hay una omisión, una inconstitucionalidad del artículo 81 por omisión,
y le dio un año a la Asamblea Nacional para que cree un procedimiento específico para sancionar y criminalizar la violencia contra las mujeres y el miembro del núcleo familiar. Es así que sale este procedimiento, no respetando el año que nos dijo la sentencia. Esta sentencia es del 27 de abril del 2017. El procedimiento aprobado es muy nuevo, del 2019, un poquito más se tomaron nuestros legisladores, pero crearon este procedimiento especial y expedito. Muy bien, dentro de las características esenciales de este procedimiento es que son los jueces de violencia intrafamiliar los competentes para conocer. Pero obviamente, teniendo en consideración que a nivel nacional no existen jueces de violencia contra la mujer y la familia en el juzgado especializado, será el juzgador de lo penal o quien haga sus veces, teniendo en consideración que en ciertos cantones muy pequeños de nuestra patria hay jueces multicompetentes, ¿no? Entonces, pero de entrada se dice que los jueces de violencia contra la mujer y la familia son los competentes hasta la etapa de evaluación y preparatoria. Conocen la formulación, la evaluación, y claro, el tribunal es el que conoce la etapa de juicio, el tribunal de la provincia a la que esté el caso de violencia intrafamiliar. ¿Qué es lo importante de este procedimiento? Lo importante de este procedimiento de forma rápida es que crea oficinas técnicas para la atención, oficinas técnicas que luego ya lo veremos, que se traduce esencialmente para la suspensión condicional del procedimiento. Esta suspensión condicional del procedimiento también tiene un fin, un origen importante que hay que conocerlo. Otra de las diligencias muy importantes o de las normativas o las reglas jurídicas que tiene este procedimiento especial y expedito es que nos determina que la información acerca del domicilio y lugar de trabajo, de estudio de la víctima, etcétera, será en carácter de reservado. Es muy común que, sobre todo cuando las policías nos han colaborado en las notificaciones al agresor o en las versiones a las víctimas secundarias o a la propia víctima, por lo general le dicen, bueno, ¿usted dónde vive, dónde trabaja? Y le están dando toda la información. Pues bien, aquí hay la regla que nos dice, vea, si la víctima no puede precisar el domicilio, no puede precisar el trabajo, donde estudia, etcétera, es mucho mejor porque, claro, aquí precisamente se ejerce la presión por parte del conviviente, de su expareja o del familiar, que termina decidiendo en la conducta o en la consecución del trámite. Otra característica esencial que nos trae este procedimiento especial y expedito es que nos determina que la víctima tiene que ser escuchada en el procedimiento abreviado y para que esté de acuerdo, ¿no?, con el procedimiento. Esto es muy importante porque cada vez la víctima tiene un rol mayor y más protagónico dentro del expediente, a no ser una simple o un simple testigo, que por lo general con el anterior Código Penal, antes del 2014, se consideraba de esa manera. Entonces aquí vemos nuevos lineamientos esenciales para este procedimiento. Y claro, a partir del 2019 se crea esta suspensión condicional del proceso, que tiene un origen apropiado. La violencia, cuando, por ejemplo, una víctima de lesiones por parte de su conviviente, que por la pena no exceder el año de prisión, esencialmente ese mismo día que se pasa la flagrancia le dan la libertad. ¿Qué es lo que pasa? Y hasta el día de hoy se podría decir con fuerte regularidad, que por lo general existe una presión por parte del agresor, una intimidación hacia la víctima. Entonces se crea este procedimiento de suspensión condicional del procedimiento para evitar que este agresor simplemente presione a la víctima y pues nos quedemos todos ahí sin la víctima, sin la colaboración de la víctima y claro, ratificando el estado de inocencia del agresor porque la víctima no contribuyó en el testimonio, no se fue al psicológico, no se fue al entorno social. Entonces la ley, para evitar esa falta de colaboración que puede darse en muchos casos por presión del agresor, crea esta suspensión condicional del procedimiento. ¿Para qué? Para que obviamente el proceso no termine con una sanción que podría conllevar la cárcel de una persona, pero sí para tener un énfasis de una justicia restaurativa. Entonces lo que la ley nos habla es que, bueno, tiene que ser a petición de la víctima, que no tiene que ser en delitos que no superen el año,
y que, sobre todo en las lesiones, y que tiene que ser antes de la audiencia preparatoria. Aquí también nos da otras características que, por ejemplo, el agresor no tiene que tener una alternativa o un beneficio de una alternativa a la solución de conflictos y deberá someterse sobre todo a un tratamiento psicológico, de educación sexual y de prevención de recaídas. Esto es muy importante porque tenemos que comprender que el fin del proceso penal no es separar familias, no es simplemente mandar personas a la cárcel, sino es en mayor medida también solucionar el conflicto. Y el conflicto no se soluciona mandándole a una persona que es agresor 30 días preso, 40 días preso, en un abreviado 25 días. Porque claro, las personas salen de la cárcel a lo mejor con un mayor deseo de cometer un delito mucho mayor. Entonces, el fin de esta suspensión del procedimiento es someterse a un tratamiento psicológico de educación sexual para que las personas comprendamos que la violencia jamás será una alternativa en un camino. Aquí, obviamente, dentro de los lineamientos está que se crearon estas oficinas técnicas para que las oficinas evalúen el riesgo de la víctima a través de valoraciones y también un examen psicosocial al procesado. Aquí, si se otorga esta suspensión condicional del procedimiento, se pondrán ciertas medidas que están dentro de los artículos de la suspensión condicional del proceso y una vez que las cumpla el procesado, se declarará extinguida la acción penal. Si no, se revoca esta suspensión condicional del proceso y se guía con las reglas del procedimiento único y expedito para la sanción de la violencia intrafamiliar. Aquí también decimos que este procedimiento trae un capítulo especializado sobre la justicia restaurativa. Obviamente, la justicia restaurativa no es para evitar el juzgamiento o reducir la condena de la persona agresora, sino es en la fase de ejecución, es decir, cuando ya tenemos una sentencia y la fase de ejecución, es decir, posterior a esta sentencia, se busca esta justicia restaurativa. Y aquí tiene como antecedente la sentencia 15-19-SN y acumulados 22 de la Corte Constitucional, en ponencia del doctor Lozada Prado, hoy por hoy el presidente de la Corte Constitucional, en la cual nos dice, bueno, los conflictos sociales tienen que resolverse de otra manera, ¿no? Aquí, si bien es cierto, no evitando la criminalización y el juzgamiento, pero claro, una vez ya ejecutada una sanción, se debe tener en consideración que la víctima puede expresar cómo se encuentra y el agresor también asumir su responsabilidad. Entonces se da este procedimiento que, si bien es cierto, es bastante complicado verlo en el devenir de los días. En Defensoría Pública, en el área de víctimas, hemos tenido unos 2 o 3 procesos al final de justicia restaurativa, en donde la víctima puede tener la oportunidad de solucionar el conflicto al final con su agresor y con la persona que cometió este ilícito, ¿no? Una vez que se hace en esta audiencia, este diálogo, por lo general se levanta un acta y se agrega al proceso de la justicia restaurativa. Obviamente aquí hay ciertas voces de ciertos grupos que nos dicen, bueno, si es que la víctima va y reconoce los hechos, si determina cómo esto le afectó en su vida, ¿no se le está revictimizando? Y la respuesta es no. La revictimización es cuando las instituciones del Estado, a través de policías, de peritos, de abogados, incluso nosotros constantemente le solicitamos a la víctima, cuestión que no se debería hacer nunca, que pasó los hechos, que nos cuente y nos relate. Ahí existe una revictimización. Pero la justicia restaurativa es no, todo lo contrario, la decisión de la víctima poder ir a la unidad y obviamente decir cómo esto ha impactado en sus condiciones de vida. Al final de este procedimiento, no es menos cierto que surgieron varias dudas por parte de los juzgadores, y es por eso que les traigo aquí también la resolución de la Corte Nacional de Justicia, una resolución con fuerza de ley, la número 1020, en donde, claro, para evitar el fin de las resoluciones de la Corte Nacional, para evitar la oscuridad de la ley, obviamente aquí nos precisaron lo que empezamos diciendo, ¿no? Si no hay el juez especializado en violencia intrafamiliar en el cantón Sucúa o en el cantón de algún cantón pequeño, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Entonces, el juez penal. Pero ¿y si tampoco hay el juez penal? Bueno, el que haga sus veces, el juez multicompetente, es el encargado. Aquí también nos decían que esta resolución también nos aclara, sobre todo lo más importante, es una resolución no tan larga, solo tiene 6 hojas, pero les he traído lo más relevante. Nos dice que obviamente los tribunales son los competentes para conocer la etapa de juicio en los casos de femicidio y violencia contra miembros de la mujer y núcleo familiar, a excepción del estupro. Obviamente todos conocemos que el estupro es un delito de acción privada, y esto lo conoce el juez. El juez, ahí no existe un tribunal. Obviamente en los delitos de acción privada también el impulso es por las partes, en este caso sería por la víctima, y el competente es el juez de la violencia contra la mujer y la familia, y si no, el que haga sus veces o el juez penal, ¿sí? Aquí también nos delimita el catálogo de delitos. Esta resolución es muy buena, deberíamos revisarlo todos, porque nos dice qué causas nomás van a conocer este procedimiento especial. Entonces nos determina que es el femicidio, la violencia contra la mujer dentro del artículo 155 al 158, y contra la integridad sexual y reproductiva del 164 al 175. Una resolución muy importante porque nos delimita ciertas preguntas que pues, podrían generar conflicto, ¿no? O a lo mejor un entendimiento diverso. Aquí también esta resolución nos pone ciertas pautas, como por ejemplo que las causas de femicidio se aplicará al procedimiento ordinario, a excepción de los delitos contra la violencia de la mujer. El procedimiento abreviado aplicará obviamente solo para los delitos de violencia física y violencia psicológica, por la reforma que ya excluye los delitos de carácter sexual. Que obviamente que el estupro es un delito de acción privada y por tal razón conocerá el juez, y demás reglas importantes para la criminalización de este procedimiento. Y finalmente, pues bueno, para concluir, también les traje esta contravención que es bastante nueva, es la contravención de acoso escolar y académico. Esta contravención es del 30 de agosto del 2021, y sobre todo parte de la sentencia que está acá abajo, le puse al final, la sentencia de la Corte Constitucional caso 376-20-JP. Esta sentencia es muy importante, de hecho creó un manual o un protocolo para la violencia en ámbitos educativos, y obviamente tienen de antecedente el caso que fuimos también sancionados, ¿no? En Paola Albarracín versus Ecuador, donde lastimosamente creamos jurisprudencia de la violencia sexual en ámbitos educativos. Somos el primer estado sancionado en ese sentido. Es importante conocer el origen, y les dejo aquí las sentencias para que tengamos el acercamiento con las mismas y podamos leer las razones por qué los jueces crean estas sentencias y estos lineamientos. Entonces, la contravención en el ámbito académico está en el artículo 154.3, ustedes lo pueden revisar en su COIP, y obviamente el acoso académico está visto como toda conducta negativa, intencional, de agresión, de intimidación, difamación, dentro o fuera del ámbito educativo, por parte del docente o autoridad, o quienes tengan asimetría de poder con la víctima. Esto es muy importante, ¿no? Porque muchos casos se pensarán, bueno, el docente está clarísimo, la autoridad está clarísimo, pero bueno, ¿y esta asimetría de poder? Por lo general, en todos los ámbitos educativos existen guardias o personal administrativo, si es una universidad. Y claro, estas personas pueden tener una diferenciación de edad bastante amplia y pueden provocar esta asimetría de poder, ¿no? Entre el atacante y la víctima. Lo importante de esta contravención, hoy por hoy estipulada en el COIP, es de que no, si bien es cierto, no tiene una sanción punitiva, sí tiene una sanción conforme al artículo 60 de penas no privativas de la libertad. Y entre las sanciones que tiene para este acoso académico en ámbito educativo de un docente, de una autoridad o de un personal que tenga asimetría de poder respecto de edad con la víctima, es que pues se les ordena a estas personas que sean declarados responsables o culpables, si bien es cierto no una pena privativa de libertad,
si, por ejemplo, un tratamiento médico, psicológico, de capacitación, programa o curso educativo. Aquí vemos cómo nos aproximamos a una justicia restaurativa, ¿no? Si bien es cierto, no enviamos a la cárcel a la persona, pero sí le decimos, bueno, si usted está errando, si usted tiene comportamientos desubicados contra estudiantes, pues capacítese, vaya al psicólogo, vaya a un programa, vaya a un curso. También está dentro de las sanciones la obligación de prestar servicio comunitario, la comparecencia periódica ante una autoridad y también ya en últimos casos la inhabilitación para el ejercicio profesional, empleo, arte, cargo público, oficio, industria, etc. ¿Sí? Esta estipulación en el COIP es muy importante porque podemos tener muchos casos donde víctimas, sistemas educativos nos vengan y nos dicen, bueno, estamos sufriendo este acoso. ¿Qué hacer? Una contravención, ¿no? Con el procedimiento que les he comentado, el artículo 643, y pues se puede generar este caso, ¿no? Y podemos tener una protección hacia las víctimas. También, obviamente, es conocido que el acoso académico no solo es del docente, sino también entre sus pares. Entonces, es decir, entre estudiantes. Entonces, también esta contravención nos deja que, pues, si bien como son estudiantes menores, pues existen medidas socioeducativas no privativas de la libertad. Igual, si nosotros revisamos el catálogo de las medidas socioeducativas no privativas de la libertad, también se ordena el tratamiento médico, la capacitación, los programas, la comparecencia ante una autoridad, etc. Este es muy novedoso porque, bueno, su implementación es también muy cercana, del 30 de agosto del 2021, y nos podría servir en el contexto de que se presenten ciertas víctimas con estos casos. Hasta aquí mi exposición. Por su atención les quedo agradecido. Gracias, doctor. Agradecemos a la magíster Gina Pasquel Andrade y al magíster Diego Ávila Silva por sus brillantes exposiciones. A continuación, damos paso a la ronda de preguntas recibidas en el chat de Zoom, o si desean hacer uso de la palabra, solicitar alzando la mano en la plataforma. Asimismo, en este momento se procederá a enviar el link de asistencia por medio del chat de Zoom para que puedan registrarse. Vamos a dar paso a unas preguntas. Tenemos, ¿qué es la violencia vicaria? No sé si ahí doctor o doctora nos pueden ayudar con esa pregunta. Sí, muchas gracias. Yo quisiera responder esa pregunta y bueno, también vi otra en el chat, que la verdad aprovecho la oportunidad para retomar. Bueno, violencia vicaria es aquella violencia que se ejercen muchas veces los padres a través del círculo familiar de la persona. El típico caso es la violencia ejercida de la pareja. Voy a poner el típico ejemplo para hacerlo más claro. Los hijos en una pareja que viva violencia, por ejemplo, que el padre ponga en contradicción a los hijos contra la madre, que haga críticas frente a los hijos, que haya manipulación, etcétera. Este es el típico caso y es parte de la violencia, porque nosotros tenemos que tener una lectura integral de lo que es violencia. Es decir, y lo que mencionaba previamente, y por eso también traigo a colación la pregunta, alguien ahí cuestionaba en el chat, cuáles son los tipos de violencia, cuáles no son penalmente relevantes. Entonces, entendiendo la violencia como una integralidad, y tenemos varios tipos de violencia en materia de género, ¿cómo saber cuáles no son penalmente relevantes? ¿O qué implica esto, no? Entonces, ahí, y aprovechando, bueno, estamos profesionales, estamos estudiantes también, pero sí tenemos que retrotraernos para entender a nivel jurídico al esquema de la teoría del delito. O sea, ¿cuáles serían las acciones penalmente relevantes? Entonces, tenemos la conducta típica, antijurídica y culpable. ¿Y cuándo es que es penalmente relevante? No, la conducta, aquella conducta que se considere hacer o no hacer, no, acción o omisión que tenga una consecuencia jurídica a nivel penal. Entonces, desde ese momento tenemos ahí qué conducta será penalmente relevante. Y claro, tenemos posteriormente la tipicidad, es decir, que la norma la determine como tal, la antijuridicidad, es decir, que mi conducta caiga en contradicción con esa norma. Yo hago lo que a mí me prohíben hacer. Y la culpabilidad, la individualidad de la responsabilidad, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, violencia sexual, como bien lo determinó, lo expuso el doctor Ávila, por poner un ejemplo, violencia sexual es una conducta penalmente relevante bajo este esquema. La violencia simbólica, por ejemplo, no es penalmente relevante, pero es una conducta relevante en materia de vulneración de violencia de género. Lo que podemos decir de la violencia simbólica es que no va a tener una consecuencia jurídica penal, por así decirlo, pero probablemente tenga una consecuencia jurídica a otro nivel. Pongo un ejemplo, una propaganda, una gigantografía que nos lleve a pensar en la subordinación y pongo los ejemplos más típicos del género femenino, la subordinación del género femenino o diversidades sexogenéricas. Evidentemente debe tener una sanción, pero como se ha construido el esquema penal, no será penalmente relevante, pero sí es relevante a nivel de género, en materia de género, y probablemente tenga una sanción de tipo comunicativo, administrativo, etcétera. Entonces, de esa manera conocemos las conductas penalmente relevantes bajo el esquema de los tipos penales, ¿no? De cómo están construidos. Y bueno, y sí, soy reiterativa en el hecho de que no necesariamente toda conducta inapropiada va a estar en el COIP tipificado, o sea, porque el COIP es la norma máxima sancionadora del Estado y obviamente el derecho penal es de última ratio, pero la violencia en general es integral, es decir, la vemos transversalizada a nivel sociedad, no solamente a nivel penal. Entonces, y regresamos, violencia vicaria, y ahí yo le hice el símil, ¿no? Es un tipo de violencia. No obstante, pues sí, o sea, está integralmente, como digamos, reconocida, tal vez no esté específica, ¿no? Un tipo penal, pero lo vamos a encontrar y por eso es Doctora, parece que se cortó la comunicación. Bueno, vamos a dar paso a otra pregunta hasta que pueda lograr la doctora restablecer su conexión. Artículo 11, COIP, derecho a la víctima. En ningún caso se obligará a la víctima a comparecer. ¿Qué alcance tienen los juzgadores al ser oficiosos? ¿Qué diligencias pueden ordenar? Doctor. Gracias. Bueno, primero aclaremos que este derecho que tiene la víctima a no ser obligada, incluso está dentro de nuestro protocolo creado por Defensoría Pública. Al final la doctora Gina Pasquel nos exhibió 3 documentos, está dentro de nuestro protocolo, es una premisa que se tiene que comunicar a la víctima cuando nosotros de primera mano tenemos la entrevista con la misma, ¿no? En ese sentido, hay que también aclarar que no hay la prueba de oficio, por lo menos en materia penal, afortunadamente no. En el COFEC entiendo que existe la prueba de oficio, en el ámbito penal no, porque pongámonos a pensar, volver a la prueba de oficio sería volver a un sistema inquisitivo, ¿no? Entonces, partimos por el principio dispositivo, las partes tenemos que proponer nuestra prueba. No sé si a eso se refiere, pero claro, si la víctima es su deseo no participar, el juzgador no puede proponer ninguna prueba de oficio, y si es que la otra parte solicita diligencias, pues la víctima tiene también el derecho a no comparecer a las mismas. Han habido casos de extremos, no sé, por lo menos en nuestro cantón, en donde ha habido ciertos fiscales que a pedido de la defensa de los procesados en diferentes delitos solicitan la reconstrucción o de la detención o de los hechos. Es algo en realidad que genera sorpresa que ciertos fiscales otorgan. Pues hay que tener en consideración que precisamente en base de este artículo 11, la víctima no está inexorablemente obligada a comparecer a ninguna diligencia. Puede tranquilamente no ir y eso no perjudica en su condición de denunciante o de víctima. Obviamente hay que ser lógicos. Los procedimientos, el procedimiento penal cuyo fin es llegar a la verdad, se da a través de las pruebas. Si dentro del expediente no existe una participación efectiva por parte de la víctima, pues a lo mejor nos quedamos sin tener esas pruebas relevantes que luego servirán para una condena, ¿no? O para pretender una condena. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Se puede llegar a un acuerdo por medio de métodos alternativos de solución de conflictos? No.
No sé si ahí me equivoqué en el tema de la exposición. Lo que hablé de la justicia restaurativa que está en la ley, les comenté que es en la fase de ejecución. Sí, sí, sí. Pues tenemos que comprender que cuando existe una sentencia, ahí a lo mejor da la posibilidad la ley, esta justicia restaurativa de la que la víctima pueda pronunciarse. Y les dije, obviamente esto no es revictimizante porque es deseo de la víctima. Así como estamos entendiendo que la víctima no puede ser obligada en ningún concepto, es al final del procedimiento cuando la víctima, si quiere tener esta justicia restaurativa, puede presentarse, a lo mejor recibir una disculpa o un reconocimiento de su agresor, etcétera. Pero como mecanismo alternativo de solución de conflictos, no, para nada. Incluso hay prohibición por norma expresa. Muchas gracias. Gracias, estimados ponentes. De esta manera agradecemos a las autoridades presentes, a los facilitadores de este evento y demás asistentes por su importante participación en esta jornada de aprendizaje. Buenas tardes con todas y todos. Buenas noches con todos. Gracias. Un abrazo, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Gracias.